so wie ich. Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por escucharnos y a las nuevas incorporaciones les animo a que si os gusta el podcast escuchéis los programas anteriores. Seguro que os resultan interesantes. Comenzamos, como siempre, con uno de esos personajes oscuros que tanta curiosidad nos despierta y de sus macabros actos. Comenzamos. Se llevaron a mi hija en lugar de a la hija de mi jefe, aseguró Adam Baker a Emergencias cuando llamó para denunciar la desaparición de su hija Zara, de 10 años y con discapacidad auditiva y una pierna amputada. Según su relato, una nota de rescate en el parabrisas de su coche le alertó de los hechos y cuando quiso comprobar que su pequeña estaba en su habitación, ella se había esfumado. Sin embargo, con el paso de los días, todas las miradas se centraron en Elisa, la esposa de Adam y madrastra de Zara, cuyos movimientos despertaron las sospechas. Varios testimonios e informes de servicios oficiales informaron acerca de los abusos físicos y psicológicos sufridos por la niña a manos de la mujer. Un mes después, la asesina confesó y llevó a los investigadores a los lugares donde se había deshecho de los restos de la pequeña. La había desmembrado. Elisa Annette Baker, cuyo nombre de soltera era Elisa Fairchild, nació en 1968 en Carolina del Norte. Era la mediana de 3 niñas y sus padres trabajaban en fábricas textiles y de muebles. Pese a tener todas las atenciones de su padre, desde muy pequeña sufrió los abusos físicos por parte de su madre, algo que le hizo rebelarse ya en la adolescencia. Durante su etapa escolar, Elisa se convirtió en una de las chicas más populares del colegio, aunque tuvo que enfrentarse a quienes se metían con ella por sus altibajos en cuanto al peso. Si algo caracterizaba a esta jovencita, según sus propios compañeros, era su inseguridad, aunque lograba disfrazarla con astucia y ciertas dotes de manipulación. De hecho, su facilidad para el engaño le sirvió para contraer matrimonio 6 veces y ser acusada de bigama. Y es que estuvo casada con 2 o 3 hombres al mismo tiempo,
una práctica completamente ilegal en los Estados Unidos. Durante estos años, Elisa ejerció todo tipo de abusos hacia sus maridos y también hacia sus 3 hijos biológicos. Vivió en 42 direcciones diferentes. Llegó a robar en las casas de sus maridos, destrozar sus vehículos, amenazar con quemar las viviendas y matar a los niños de esas familias. No había nada agradable en esa mujer, declaró uno de sus ex esposos, Andrew Harris Jr. Ella salía, se emborrachaba y seguía adelante. Nunca estaba en casa, aseguró otro llamado Darrell Putnam. Y es que la violencia en cada uno de los matrimonios estaba a la orden del día. Simplemente no podía soportar más el abuso, confirmó Jeffrey Alfred, que contrajo nupcias con nuestra protagonista el 3 de octubre de 1997. En agosto de 1998, Elisa se casó con su sexto marido, Aaron Young, al que llevaba 10 años, y mientras estuvo con él, se aficionó a páginas de contactos de Internet donde conoció a más hombres. El último fue Adam Baker, con quien se casó el 8 de julio de 2008, cuando todavía no se había divorciado de Young. Adam tenía una hija de 8 años llamada Zara, que en 2005 le habían diagnosticado un cáncer de huesos y posteriormente desarrollado un cáncer de pulmón. Como resultado, le habían amputado la parte inferior de una pierna, tenía que usar audífonos y por tanto padecía una discapacidad. La madre biológica de Zara la había abandonado y Adam se había hecho cargo, junto a sus padres, de la pequeña, con quien vivía en Hiru, Australia. Al poco tiempo de contraer matrimonio, Elisa propuso a Adam emigrar a Estados Unidos porque allí le podría dar una vida mejor a Zara. El joven aceptó y se trasladaron. Sin embargo, durante los siguientes 2 años, la vida de la pequeña fue un infierno. Elisa ejercía continuos abusos físicos y psicológicos hacia la menor, hasta el punto de dejarle señales y marcas en todo el cuerpo. En una ocasión, Zara llegó a clase con un ojo morado. Los vecinos de los Baker siempre denunciaron estos hechos. Incluso servicios sociales investigaron el caso, pero no consiguieron encontrar pruebas contundentes sobre dichas irregularidades. De ahí que las investigaciones se cerrasen. Poco después, la niña fue asesinada por su madrastra. El sábado 9 de octubre de 2010, los bomberos acudieron al domicilio de los Baker, en Hickory, Carolina del Norte,
a donde acababan de mudarse hacía poco menos de un mes. Alguien había prendido fuego a una pila de abono en el patio trasero de su casa, causando una espectacular humareda. Horas más tarde, Adam volvió a llamar a emergencias, esta vez para alertar de una nota de rescate y de una desaparición, la de su hija. Durante la investigación, la unidad canina utilizada para inspeccionar la zona alertó de la presencia de restos humanos en los vehículos de la familia, pero ningún indicio apuntaba a nadie en concreto. Con el paso de los días, las declaraciones del padre y la madrastra pusieron a esta última en el disparadero. Algunas inexactitudes e incongruencias la delataron. Una de ellas fue la hora en la que vio a la niña por última vez. Finalmente, Elisa terminó confesando la autoría de aquella extraña nota de rescate. Lo hizo para despistar. Las autoridades acusaron a la madrastra de obstrucción a la justicia, aparte de a una docena de cargos más que fueron saliendo. Entre ellos, estafa, hurto, amenazas o conducir sin carné, además de por bigamia. A partir de ahí, la policía cambió la etiología del caso de investigación por desaparición a una por homicidio. El 24 de octubre, Elisa, que hasta ese momento no había confesado el crimen, decidió llevar a los investigadores hasta los lugares donde se había deshecho de los restos de la pequeña. Esto coincidió casualmente con un informe pericial de registro telefónico que la situaba en dichas zonas de búsqueda. 3 días más tarde, la policía encontró la prótesis de pierna de Zara en Dudley Souls Road, y en los primeros 10 días de noviembre localizaron restos humanos, incluidos huesos, en las orillas de Little River. Además, un leñador halló una maleta con una manta manchada de sangre. El ADN confirmó posteriormente que se trataba tanto de los huesos como de la sangre de Zara. Aunque los registros policiales realizados no confirmaron cómo había muerto la pequeña, sí se pudo corroborar que su cuerpo había sido desmembrado y escondido en un edredón de cama y en una funda de coche, para después ser arrojado a distintos puntos, entre ellos un contenedor de basura, además de un río. Ante las pruebas recabadas, Elisa señaló directamente a su marido y padre de la niña como el verdadero autor del crimen. Me da miedo. Él sabe lo que le pasó a Zara y sin embargo soy yo la que está aquí, al menos por ahora. Llegó a escribir en una carta, en la que aseguraba que iba a solicitarle el divorcio. Según ella, la niña había muerto de forma natural el 24 de septiembre. 2 semanas antes de la denuncia por desaparición, y Adam la había desmembrado.
Pero aquella información era rotundamente falsa. El gerente de una tienda de muebles declaró haber visto a la madrastra en compañía de la menor el 25 de septiembre. Por tanto, la mujer mentía. A esto se sumaba la autopsia, que confirmó la naturaleza homicida de la muerte de Zara. El médico forense certificó que la niña había muerto por violencia homicida indeterminada, ya que todavía faltaban por encontrar la mayor parte de ambas piernas, su brazo derecho y su cráneo. Este último fue localizado en abril de 2012. El lunes 21 de febrero de 2011, el jurado del condado de Catawba condenó a Lisa Baker de asesinato en segundo grado, afirmando que tenía un historial y un patrón de abuso físico, verbal y psicológico de la víctima. También alegó que había ocultado a Zara a sus familiares antes del homicidio para obstaculizar la investigación y profanado el cuerpo para obstaculizar la detención, la investigación y el enjuiciamiento del delito. La madrastra fue sentenciada a 15 años de prisión, mientras que su exmarido y padre de la niña, Adam Baker, fue exonerado de cualquier cargo o responsabilidad al respecto. Él siempre negó cualquier implicación en el asesinato de la pequeña. En 2016, la presa apeló su condena por asesinato argumentando que era una buena mamá. Incluso llegó a ratificar que la presionaron para que firmase un acuerdo de culpabilidad, pero el tribunal rechazó su recurso y Elisa continuará entre rejas al menos hasta el año 2026. Estáis escuchando el Ejército de los Tristes. Las religiones y mitos antiguos son un vasto y complejo tejido que ha formado parte fundamental de la evolución de la humanidad a lo largo de milenios. Estas creencias y narrativas espirituales no solo han servido para explicar lo inexplicable, sino también como cimientos para la organización social, la ética y la construcción de la identidad cultural. En el Ejército de los Tristes
nos embarcaremos en un viaje a través de las religiones y mitos antiguos de diversas partes del mundo, explorando sus raíces, sus dioses y héroes y cómo estas creencias han influido en la historia y la cultura de la humanidad. La mitología egipcia es uno de los sistemas de creencias más antiguos y complejos del mundo. Los antiguos egipcios adoraban una amplia panoplia de dioses y diosas, cada uno con su propia esfera de influencia y atributos. Entre los dioses más destacados se encuentra Ra, el dios del sol, que simbolizaba la vida y el renacimiento diario del sol. Osiris, el dios de la muerte y la resurrección, desempeñó un papel central en la religión egipcia. La mitología egipcia estaba profundamente arraigada en la idea de la vida después de la muerte. Los egipcios creían que el alma, o Ka, debía pasar por un juicio divino y que aquellos que fueran dignos serían recompensados con la vida eterna. Esta creencia en la vida eterna llevó a la construcción de elaboradas tumbas y templos, como las icónicas pirámides de Giza, destinadas a garantizar un viaje seguro al más allá. La mitología griega es un rico legado que ha dejado una huella indeleble en la cultura occidental. Los antiguos griegos adoraban a un panteón de dioses y diosas, cada uno con una personalidad y atributos únicos. Zeus, el rey de los dioses, presidía desde el monte Olimpo. La mitología griega incluye historias de héroes como Aquiles, Hércules y Perseo, que enfrentaron monstruos y desafíos imposibles. Además de su dimensión espiritual, las historias mitológicas griegas se utilizaban para explicar los fenómenos naturales y humanos, como el origen de la Tierra y el ciclo de las estaciones. Los griegos creían que sus dioses tenían influencia en todas las facetas de la vida, desde la guerra hasta el amor y el conocimiento. El hinduismo es una de las religiones más antiguas y complejas del mundo, con una historia que se remonta a miles de años. A diferencia de las religiones monoteístas, el hinduismo no tiene un único fundador ni un conjunto unificado de creencias. Se basa en una variedad de textos sagrados, siendo los Vedas los más antiguos y venerados. En el núcleo del hinduismo se encuentra la creencia en la reencarnación y el karma. Según esta doctrina, las acciones de una vida determinan el destino en vidas futuras. Los hindúes adoran a una multitud de dioses, incluyendo a Brahma, Vishnu y Shiva, quienes representan la creación, la perseveración y la destrucción del universo respectivamente. La religión hindú también incorpora la veneración de animales sagrados como la vaca y prácticas espirituales como el yoga y la meditación. Las religiones abrahámicas, que incluyen el judaísmo, el cristianismo y el islam, comparten una raíz común en el patriarca Abraham. Estas religiones creen en un Dios único y todopoderoso que gobierna el universo. El judaísmo es la más antigua de las tres y dio origen a muchas de las creencias compartidas. Los judíos siguen las enseñanzas del Antiguo Testamento, que es también parte del cristianismo en forma del Antiguo Testamento propiamente dicho, y consideran a Jerusalén como su ciudad sagrada. El cristianismo se centra en Jesucristo como el Mesías y Salvador.
Los cristianos creen en la resurrección y la vida eterna en el cielo. El Islam, por su parte, sigue las enseñanzas del profeta Mahoma y el Corán. La religión islámica es conocida por sus 5 pilares, que incluyen la oración, la limosna y el ayuno durante el mes de Ramadán. La mitología nórdica se desarrolló en las regiones escandinavas y fue practicada por los vikingos y otros pueblos germánicos. Los dioses nórdicos como Odín, Thor y Freyja habitaban en Asgard y eran venerados por sus hazañas heroicas y sus destrezas en la guerra. La mitología nórdica también incluía la creencia en el Ragnarok, un evento apocalíptico donde los dioses y gigantes se enfrentarían en una batalla final que destruiría el mundo. La cosmología nórdica se basaba en un árbol gigante llamado Yggdrasil, que sostenía los 9 mundos y estaba rodeado por la serpiente del mundo, Jormungandr. El vínculo entre la mitología nórdica y la vida cotidiana de los vikingos se reflejaba en rituales, poesía épica y la icónica iconografía vikinga. Las civilizaciones antiguas de América también desarrollaron sus propias religiones y mitos. Los mayas adoraban una amplia gama de dioses, incluyendo a Kukulcán, el dios serpiente emplumada, y Chaac, el dios de la lluvia. Sus creencias estaban intrincadamente relacionadas con la astronomía y las matemáticas, y desarrollaron un calendario altamente preciso. Los aztecas tenían una religión altamente ritualizada que incluía sacrificios humanos para apaciguar a los dioses y garantizar la supervivencia del mundo. Los incas adoraban al dios Sol Inti, y el líder inca se consideraba un descendiente directo del dios. La religión inca también incluía la creencia en la reencarnación. Cada una de estas civilizaciones tenía mitos sobre la creación del mundo y el destino de la humanidad. Sus religiones y mitos influyeron en su arte, arquitectura y formas de gobierno. Las religiones y mitos antiguos representan una parte esencial de la experiencia humana a lo largo de la historia. Han influido en la forma en que las civilizaciones comprenden su lugar en el universo, se relacionan entre sí y desarrollan sus valores morales y éticos. Aunque muchas de estas religiones y mitos han evolucionado o desaparecido a lo largo del tiempo, su legado perdura en la forma en que comprendemos el mundo y nuestras propias creencias espirituales. Estudiar estas antiguas religiones y mitos no solo nos proporciona una ventana a la psicología humana y la diversidad cultural, sino que también nos permite apreciar cómo estas creencias han moldeado nuestra historia y nuestra cultura actual. En última instancia, las religiones y mitos antiguos son testimonios del pensamiento humano a lo largo de los siglos, y su estudio sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría y enriquecimiento para la humanidad. Flugzeug liegt im Abendwind. An Bord ist auch ein Mann mit Kind. Sie sitzen sicher, sitzen warm und gehen so dem Schlaf ins Garn.
aquí llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y por tomaros un ratito de vuestro tiempo en escucharnos. Se agradece que dejéis en el cajón de comentarios vuestras impresiones acerca del programa de hoy. Das Kind hat noch die Zeit verloren. Da springt ein Widerhall zu Ohren. Ein dumpfes Grollen treibt die Nacht und der Wolkentreiber lacht. Mientras estaba grabando el tema de las religiones y mitos antiguos, me ha venido a la cabeza esta canción que estáis escuchando de Rammstein titulada Dalai Lama. La canción retrata la historia de un padre y su hijo que toman un vuelo y quedan atrapados en una tormenta. El padre consuela al niño con un canto budista tibetano, enseñándole a permanecer en el momento y a no temer el futuro. La canción es un comentario sobre la idea de que puede ser difícil permanecer en el momento presente y que la comprensión del futuro a menudo conduce al miedo y la aprensión. Al final, la canción alienta a los oyentes a concentrarse en estar presentes en lugar de preocuparse por el futuro. De nuevo, muchas gracias por las escuchas y a los mecenas os espero dentro de un ratito en un nuevo programa de Espacio en Rojo, que esta semana trata sobre el concepto del reloj de la eternidad y los fenómenos paranormales en la casa de la familia Winchester. A todos los demás nos escuchamos la semana que viene en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Feliz semana y disfrutad del presente. Chao.